por venir. Yo soy Constanza Brunet de la editorial Marea. Yo soy Ramón Tarruella, editor de Mil Botellas. Edité 2 novelas de libertad, así que agradezco la invitación de Constanza y la gente de Marea por este evento. Y muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros también editamos 2 libros de libertad, una biografía de Eva Perón y este libro La Mama Coca. Así que, bueno, en principio le agradezco muchísimo a Moira Januzzi, hija de Libertad y Joaquín Januzzi, que realmente es una gran promotora, defensora, conocedora de la obra de sus padres, de su madre y de su padre. Justo comentábamos que, bueno, no siempre es así con todos los hijos y hijas, y en este caso, bueno, es un placer que se reedite, que esté viva la obra de Libertad que tardíamente recibió reconocimiento. Así que bueno, esto es para celebrarlo, para celebrarla a ella y celebrar a todas las autoras mujeres que quedaron tan invisibilizadas durante tanto tiempo, ¿no? Sobre todo en el caso de Libertad, que además por su adscripción política recibía como una segunda invisibilización y proscripción, ¿no? Sí, hoy hablamos con Constanza que un poco esto de las reediciones a veces no son solamente estrategias entre comillas de mercado, sino realmente son reaperturas a autores y autoras nuevas, ¿no? Porque en verdad Libertad hoy para las nuevas generaciones es una autora nueva. Y eso hoy hablábamos de la colección de Ricardo Piglia, que justamente del fondo que editó Río de las Congojas y que por lo menos en mi caso ahí la conocí. Ahí, 2 somos. Y no, bueno, ahí me parece que justamente ahí está el sentido de la reedición, digamos, no es solamente una cuestión de rescatar, sino de justamente abrir, trazar puentes entre una autora o un autor de otras generaciones y las nuevas generaciones que siempre están dispuestas a leer autores y autoras nuevas, digamos, como decía recién, ¿no? Sí, estaba comentando que en la reciente Feria de Editores, donde hay muchísimo público muy lector y bastante público también muy joven, bueno, la novela que acabábamos de publicar en ese momento, hace un mes, La Mama Coca, fue lo que más llamó la atención en el stand, además de la bella tapa, que después les vamos a contar cómo la hicimos. Bueno, la figura de ella, ¿no? Eso me encantaba, ver cómo convocaba a todo un nuevo público ávido por leer más cosas de ella, ¿no? En el caso de La Mama Coca, es una novela que se publicó de manera póstuma y bueno, ya tenía una edición, pero bueno, hace tiempo que no estaba disponible, así que bueno, muy contentos de poder publicarla. Marea, para los que no la conocen, es una editorial basada sobre todo en la no ficción. Muchos tal vez la conocen por sus libros de política, de sociedad, derechos humanos, género y de historia, pero tenemos una colección de narrativa que trata estos mismos temas que nos gusta tratar, pero de manera literaria. Así que, bueno, es un lujo total tener a Libertad en esta colección. Sí, vuelvo también a reconocer a la exposición de Marcela, o Moira. Yo digo Marcela, está bien. No, Moira, está bien, Moira. Bueno, no, en serio, porque por lo que decías vos, siempre estuvo predispuesta a que la obra de Libertad se conozca, se reedite y cuando se reedita se conoce. Es así. Eso también quiero agradecer. Con respecto a lo que decías digamos, de la obra de Libertad, sí, que hoy se convirtió en una especie como de autora de culto y no tanto, ¿no? Porque a su vez se consigue. Digo, ¿no? También es como recorre el nombre de ella, pero por suerte hoy, a diferencia de otros de años atrás, no se conseguían. Yo me acuerdo con Río de las Congojas que me impactó y empecé a buscar y hoy te contaba, conseguí La Flor de Hierro, edición original, de casualidad, y después la Universidad de Perón del Centro Editor y nada más, ¿no? Bueno, ahora los libros están, y eso me parece que, por eso digo, lo de culto lo digo entre comillas, ¿no? Porque en realidad es como una autora que se está leyendo, pero bueno, a su vez lo interesante es que los libros se consiguen.
digamos, diferencia quizá de casos anteriores. Y otra cosa me parece súper interesante es la vigencia de los libros y lo que tienen estos grandes artistas que de alguna manera también se anticipan y este año, por ejemplo, el libro que publicaste ahora que recrea literariamente toda la época de la resistencia peronista, bueno, este año que se cumplen 70 años de la mal llamada Revolución Libertadora, y bueno, ni hablemos de la Mama Coca, ¿no? Nosotros lo íbamos a presentar hace un mes, que tal vez alguno de ustedes iba a venir, y hubo una gran tormenta ese día, lo tuvimos que postergar, no podían llegar los panelistas, y en el medio de ese mes, o sea, hace unos días, fue el triple crimen por el narcotráfico, que de alguna manera me pone la piel de gallina porque pone en una actualidad que la tenía, por supuesto, la novela, pero mucho mayor, donde las mujeres son siempre prenda de cambio, ¿no? en este tipo de situaciones. Así que bueno, y así podemos seguir con todas las novelas de ella, ¿no? Que tienen una gran vigencia en todos los temas que nos siguen atravesando, ¿no? Como sociedad. Sí, el rol de la mujer, todo, o sea, hay un montón de temas que ahora igual acá las especialistas que ahora les voy a presentar nos van a contar un montón sobre eso. No, una cosita que pensaba lo mismo cuando yo iba a La Plata, venía hoy en micro y veía las cosas que había anotado y inmediatamente la relación con el triple homicidio, ¿no? Yo estuve la semana pasada en Malena, en Provincia de Varela, veo una charla en una escuela y bueno, pasé por 3 operativos por lo menos, digo operativos porque estaban en ese momento y bueno, pensaba en esto, ¿no? Todo la actualidad, más allá de que esta novela ocurre en la frontera, pero también, ¿no? Trabaja el sistema, bueno, ahí está un poco la vigencia, la importancia de un autor, ¿no? De una autora, justamente de los temas que siempre son presentes, digamos, ¿no? Eso, es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a agradecer, empiezo agradeciendo mucho a las 3 especialistas y conocedoras de la obra de Libertad que hoy están con nosotros, Florencia Abate, Gloria Peirano y Irma Berolín. Gracias. Las voy a presentar brevemente. Florencia es escritora, periodista, doctora en letras por la UBA, investigadora del CONICET. Autora de libros como la novela El Grito, el volumen de relatos Felices hasta que amanezca y el ensayo Biblioteca Feminista, Vidas, Luchas y Obras. Integró el directorio del Fondo Nacional de las Artes, dirigió la línea Políticas Estéticas del Programa Sur Global de la UNSAM y coordinó proyectos en la Biblioteca Nacional. Ha recibido distinciones como la beca Fulbright y realizó estancias en Berkeley, Princeton, Austin y Dartmouth College. Fue una de las organizadoras de la primera marcha Ni Una Menos, ha combinado su labor literaria con la docencia, la divulgación y activismo, y algo que no dice acá, pero que fue una de las grandes promotoras de la figura de Libertad, y creo que muchos la conocimos gracias a ella y a ese trabajo que hizo de difusión, junto con otras colegas, ¿no? Pero sobre todo mujeres que han querido reivindicar, bueno, a esta joya como era Libertad de Mitrópolis. Bueno, gracias. Gloria Peirano es escritora y docente universitaria, licenciada en Letras por la UBA, se desempeña como profesora en la Universidad Nacional de las Artes en la UNTREF, donde también coordina el Laboratorio de Escritura Académica. Su trayectoria literaria ha sido reconocida con importantes premios y distinciones y ha participado en diferentes antologías. En el ámbito audiovisual trabajó como co-guionista en películas dirigidas por Gustavo Fontán y codirigió con él una producción cinematográfica. Y no está acá, pero bueno, leí tu novela Miramar y me encantó, te las recomiendo. Bueno, Irma, muchas gracias también por venir. Es narradora, poeta y autora de literatura infantil y juvenil. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el MC, el Fondo Nacional de las Artes, el Municipal Eduardo Mallea, y distinciones internacionales como el Premio de Novela Mercosur y el de Puerto Rico. Varias de sus novelas fueron finalistas en certámenes como Planeta, Clarín y La Nación. Su obra abarca cuentos, novelas, poesía y literatura para jóvenes lectores. También ha escrito ensayos vinculados al autoconocimiento, la conciencia y la calidad de vida. Y agrego también, que no está acá, que también fue una amiga personal y muy cercana a Libertad,
y como me contaba hace un ratito, hasta su guía un poco en sus novelas y demás. Así que bueno, seguro tiene muchas cosas para contarnos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Yo acá voy a ser lectora. Bueno, hay dos grandes especialistas, yo la verdad que no soy especialista. Bueno, testimonio de vida, y gran especialista y lectora. Tenemos todo. Muy agradecida a Marea, a Verónica, a Abdala. Voy a leer una parte del prólogo de Florencia. La verdad que es buenísimo lo que ha hecho con Libertad de Mitrópolos. Pocas escritoras argentinas, dice el prólogo, me parecen tan originales como Libertad de Mitrópolos, en parte por su deseo de encomendarse a un proyecto narrativo tan atípico y audaz en el contexto de la tradición literaria nacional. Digo encomendarse porque es evidente que todas sus novelas, Los Comensales, La Flor de Hierro, Río de las Congojas, Un piano en Bahía Desolación, Sabotaje en el álbum familiar y La Mamacoca, 2013, póstuma, comparten ciertos rasgos que delinean un programa estético-político. Uno de esos lineamientos es su predilección por narrar historias que transcurren en lugares marginales, geografías del país que casi no han sido abordadas por la literatura argentina. Pueblos pequeños y precarios, con calles de tierra, casas humildes y una fuerte presencia de las culturas indígenas y la colonialidad. De ese modo se distancia de los cánones de nuestra tradición literaria del siglo XX, centrados en narrativas urbanas, ambientadas en Buenos Aires, con su aura cosmopolita y en diálogo con tradiciones europeas. Y voy a leer el final del prólogo, me gustó mucho. El proyecto de Mitrópolos rechaza los modelos narrativos de las novelas supuestamente exitosas, que rinden tributo a la intriga y respetan la linealidad, siguiendo pautas formales previamente establecidas, como el viaje del héroe, que en el mercado audiovisual se impone como estructura narrativa básica del entretenimiento. No le interesa brindar la garantía de obedecer a normas eficaces de producción, sino que apuesta por formas arriesgadas, más desarticuladas y abiertas. Esto puede apreciarse en su máxima expresión en los finales de sus novelas, que no nos permiten arribar a ninguna resolución. Son novelas que terminan con escenas sugerentes, plenas de simbolismos, que no suponen ningún claro desenlace. Más bien insinúan que el conflicto no se puede liquidar, ni los personajes llegar a ninguna redención. Se trata de un rasgo que dice mucho acerca de la verdad con la que la autora concibe a sus personajes. Si proceden de una larga historia de opresión, ¿cómo podrían al final ser libres, felices y comer perdices? Impedida, por su condición subalterna, de consumar cualquier tipo de cierre concluyente, esta obra narrativa, cuya gran protagonista son las clases populares, parece llamada a asumir una forma abierta, mientras sus finales esbozan la proeza de una sangrienta e interminable secuela. Bueno, gracias Gloria. Bueno, Florencia, ahora te damos la palabra. Después vamos a dialogar entre todos. Bueno, muchísimas gracias bueno, a quienes vinieron, porque sabemos que es muy difícil presentar un libro por ahí de alguien que no está, ¿no? Y como decía hoy Constanza, hay como toda una cadena de complicidades, ¿no? Un poco en la circulación actual de Libertad, ¿no? De mujeres como muy apasionadas por la obra de ella, que a lo largo de los años hemos ido haciendo cosas, entonces, o sea, yo me siento como parte de esa cadena y bueno, agradezco mucho, bueno, por supuesto también a Marea, que hizo esta edición preciosa, a Mil Botellas, que reeditó Sabotaje, que me parece una novela buenísima, y bueno, a mis compañeros de mesa, Irma, que es un privilegio estar con una amiga tan cercana de Libertad,
a Moira, efectivamente, que siempre está ahí poniéndole mucha garra a todas las cosas de su madre y mucha convicción en el valor de la literatura, que eso es muy importante. Y a Gloria, que es mi colega y mi amiga sobre todo, así que un honor también estar con ella. Bueno, yo la descubrí en el 2003 a Libertad porque yo estaba haciendo mi tesis sobre Juan José Saer y sobre el modo en que Saer representa la historia de un modo tan raro, ¿no? Como que aparecen partes de la historia argentina en las novelas de Saer, pero nunca podríamos decir que es como una novelística tradicional realista sobre la historia, ¿no? Y cuando estaba defendiendo mi proyecto de doctorado frente a una comisión, en la comisión estaba Gittrick, y cuando terminé, o ahí, ya no me acuerdo porque ya somos grandes, pasaron muchos años, Gittrick me dijo, y hay una autora que también trabaja la historia de una manera rara, y me dijo Libertad de Mitrópolis. Bueno, y yo ahí empecé como a buscar los libros de Libertad, y bueno, y como contaba un poco en el prólogo, en eso que leía Gloria, no solo me impactó la forma en que ella trabaja la historia, sino que también la sorpresa ante el mundo que aparecía representado ahí, ¿no? Porque efectivamente es una literatura no porteña, no blanca, no de clase media, ¿no? Sin guiños a la literatura europea y muy centrada en las mujeres. Entonces eso también me llevó como a repensar el canon, porque yo acababa de terminar la carrera hacía no tanto, ¿no? Entonces dije, claro, qué sé yo, todos los autores que a mí me encantan, y obviamente me siguen encantando, como Borges, Cortázar, Saer, hacen una literatura tan distinta y en ese sentido tan afín entre sí, ¿no? Todos, bueno, qué sé yo, en la obra de Cortázar, Buenos Aires, París, ¿no? En la obra de Borges, lo universal, lo intelectual también, podría decir que la narrativa de Libertad escapa un poco como al intelectualismo, que es parte de una característica que nos distingue, ¿no? A la literatura argentina, y en el buen sentido también lo digo, ¿no? Es una literatura muy intelectual y con un alto valor, ¿no? Intelectual. Pero en ese sentido dije, qué rara que es esta autora, esta apuesta literaria. Y descubrí eso, que era un proyecto, porque en todas las novelas yo recomiendo mucho, hay 4 que recomiendo mucho. Bueno, Río de las Congojas, por supuesto que es la más conocida, que transcurre en la época, digamos, de la conquista, en el siglo XVI. Después, Un piano en Bahía de Desolación. Río de las Congojas transcurre como en la Mesopotamia, ¿no? O sea, en Santa Fe, lo que era Un piano en Bahía de Desolación transcurre en la Patagonia, en el siglo XIX, cuando Roca termina de la campaña del desierto, digamos, ¿no? Después, Sabotaje en el álbum familiar, que la reeditó Mil Botellas, que transcurre durante la época, digamos, de la resistencia peronista, y La Mamacoca, ¿no? En las 3, y bueno, Sabotaje transcurre en parte en Jujuy, en parte, como contaba él, es el conflicto de los ingenios azucareros en Santiago del Estero. O sea, como verán, ella va recorriendo como toda la geografía argentina y también la presencia de las distintas culturas indígenas en las distintas regiones, ¿no? Y bueno, La Mamacoca es la más contemporánea, no se dice en realidad cuándo transcurre, pero podría ser en los 90 perfectamente, ¿no? O sea, está todo el tema del tráfico de la cocaína y la pasta base y la producción de eso ahí en medio de la yunga, ¿no? Y de la frontera. Entonces, bueno, como verán, como que es muy, muy distinta al tipo de literatura al que quizás estamos acostumbrados en la literatura argentina. Y como decía, la otra cuestión es la representación, ¿no? de estas costumbres también populares, arraigadas en tradiciones largas de la colonia, en estas regiones, y también de las mujeres. ¿Y qué particularidad tienen estas mujeres? Bueno, una cosa muy así, pues son personajes que los recordás, ¿no? En todas las novelas tienen algún personaje femenino que te acordás, ¿no? Río de las Congojas, qué sé yo, María Muratore, en Un piano en Bahía de Desolación es Nancy, que es una prostituta,
en Sabotaje en el álbum familiar. Bueno, hay varios personajes, pero yo recuerdo mucho a uno que aparece como la Mataca, que es una india Mataca, que es tremenda la historia de esa mujer. Fue violada por por los dueños y al final de la novela el tipo por el que fue violado está borracho y se cae a un pozo y ella no lo rescata, ¿no? Es una escena muy fuerte, pero que muestra mucho de cómo Libertad representa a estas mujeres, ¿no? Porque, digamos, es una narrativa como que escapa digamos, no dan pena, ¿no? O sea, no son personajes, tuvieron historias terribles, pero vos los ves no como luchadoras, ¿no? Y bueno, y acá, por ejemplo, el personaje de Justina, ¿no? Que es una chica que también fue violada, bueno, también está la Badaja, hay varios personajes femeninos muy interesantes, ¿no? Pero básicamente es esto, es algo que no vemos en la narrativa argentina, la representación de las mujeres pobres, ¿no? La verdad, para decirlo así, ¿dónde están representadas en la literatura argentina, ¿no? Y esto que decía hoy Constanza de la novela, a mí también me pasó esta semana, justo lo hablamos antes de entrar acá, con el caso de Brenda y Morena y Lara, que me pasó doblemente en realidad, porque yo estaba, por un lado, pensando qué iba a decir acá, por otro lado había venido, se llama Nancy también, que es una mujer joven que trabaja en mi casa, y entonces de repente yo estaba viendo lo del caso y le comento con ella, ¿no? Lo del caso, qué terrible, porque encima ella vive cerca de la Villa Zabaleta, que justo había hecho un allanamiento ahí, no sé qué. Entonces, y entonces ella me dice que, ella ya sabía, pero bueno, que ella es de Salta, que ella se vino de Salta embarazada a los 15 años, ¿no? Y que vino en la época de acá, en el 2002, ¿no? Y que empezó como a cartonear acá, ¿no? Hasta que, bueno, después se casó, nada, el marido tenía una verdulería, y bueno, por distintos temas también de violencia de género se separó y ahora está trabajando, ¿no? Pero me impactó mucho porque ella me dijo, sí, yo le dije a mi mamá, yo me voy porque allá en Buenos Aires voy a encontrar más oportunidades, porque acá me voy a tener que prostituir, ¿no? A los 15 años le dijo eso a la mamá y se vino embarazada. Y me dio como piel de gallina, ¿no? Porque esta realidad de la necesidad de prostituirse es algo muy común, ¿no? O sea, digo, como tenemos que escuchar todas estas pavadas morales, digamos, ¿no? La necesidad de sobrevivir, de vivir, digamos. Me lo decía ella, que es muy inteligente, ¿no? Y yo decía, bueno, claro, pasa que es como en la literatura argentina, ¿no? Que vive como al margen de todas estas realidades. También nosotros vivimos un poco al margen de todas estas realidades, que en realidad están muy cerca. La señora que está al lado de mi casa, en mi cocina, digamos. Entonces, bueno, me parece que la obra de Dimitrópulos tiene la fuerza política, por eso le llamo políticas estéticas, de mostrarnos que todo eso está acá, digamos, y que todas estas historias que ocurrieron hace mucho siguen ocurriendo, ¿no? Ninguna de estas cosas que ella cuenta, estos embarazos jóvenes, esta cuestión de la prostitución, nada de eso se terminó, ¿no? Son parte de realidades que están todavía, y por eso la actualidad y la contemporaneidad de la obra, y por eso siguen interpelándonos estas historias, ¿no? Entonces, respecto a esto de las políticas estéticas, bueno, también, esto voy a retomar también lo que leyó Gloria, aprovecho eso. Claro, porque yo hablo ahí de esta cuestión de la forma, digamos, porque la literatura no solo, digamos, es valiosa quizá por representar algo que no ha sido representado, sino también, por supuesto, por cómo lo representa, ¿no? Por la forma, ¿no? Por su valor estético, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en este sentido de la obra de Dimitrópulos, ¿no? Bueno, por eso yo le llamo como que hay una política estética ahí, no solo en cuanto a la elección de lo que serían sus materiales, que son estas historias, estas realidades, estas regiones, sino también por la forma en que trabaja esos materiales. ¿Y cómo es esa forma? Porque ella podría haber hecho novelas históricas tradicionales, no sé, Río de las Congojas podría ser
haber agarrado el boom de las novelas históricas de la colonia, como, ¿no? Y no, es una novela rarísima, ¿no? Río de las Congocas. Entonces, bueno, para mí una de las características que tiene la originalidad de sus formas es que ella rechaza ese modelo narrativo, que es un modelo narrativo muy hegemónico. Yo lo puse así, digamos, lo de las series, porque es donde más lo vemos, pero lo curioso es que en el mundo de hoy, ese modelo narrativo, o sea, todo el mundo escribe una novela y quiere que llegue a Netflix o a Amazon. Y cuando te produce Netflix o Amazon, ¿qué va a hacer con tu historia? Convertirla en el viaje del héroe, obvio, ¿no? O sea, fíjense que no importa la ideología. Yo acabo de ver Belén, que me gustó mucho también, que habla de realidades no tan lejanas a las que estamos hablando, ¿no? La historia de Belén, y sin embargo, bueno, tiene esa estructura narrativa que ideológicamente es la de Hollywood, ¿no? O sea, digamos, el viaje del héroe, como una historia de un heroísmo individual, ¿no? Esa es la estructura un poco, ¿no? Entonces, eso, digo, no quiero decir que no tenga, efectivamente es eficaz, es una estructura que yo me conmoví, digamos, al ver Belén, no estoy como despreciando eso. Lo que estoy diciendo es que el valor estético de la obra de Mitrópolos es justamente encontrar otra forma más adecuada para la realidad de lo que se está narrando, ¿no? Por así decir, para la verdad de lo que se está narrando. Y la verdad de lo que se está narrando, primero es que no es una historia individual, o sea, no hay ningún heroísmo individual, y después lo que se está narrando es algo que no, por eso puse ahí, digamos, que no se puede resolver, o sea, que no va a poder no va a poder un final que nos consuele. Entonces ella muy inteligentemente deja unos finales que son tremendos, porque no te consuelan de nada, te dejan ahí, pero bueno, ¿qué pasó con esta gente? ¿Dónde se fue? Esta mujer se escapó, ¿no? Como que sus personajes, digamos, no tienen que seguir luchando, tienen que seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, ¿con qué te deja? Y bueno, te deja con la sensación, al menos a mí como lectora, de que las condiciones estructurales de la opresión de esos personajes no se modificaron, que es lo que te engañan las películas de Hollywood, que vos ves mujer bonita y ves una prostituta que se casó y dices, ah, qué bien, no sé, por fin me voy tranquila, y no, entonces, en ese sentido me parece muy interesante esta posición que toma Libertad, que es la literatura no tiene por qué consolarnos, ¿no? Y en todo caso, digamos, lo que nos muestra es que sí, en estas historias hay mucho que aprender. Primero que los personajes, eso, ¿no? Como no tienen una visión buenista de las mujeres pobres, digamos, no nos dan pena, o sea, tiene una visión como compleja, ambigua. La Badaja es también como hija de traficantes, ¿no? O sea, y ella participa en el negocio, ¿no? Lo que van a ver en La Mamá Coca. Y para cerrar, nos deja la historia también, este tipo de historias, como una idea del coraje, de la dignidad, ¿no? Y un cuestionamiento de esa moral de los buenos y los malos, ¿no? Entonces, para cerrar, quiero leer una parte de la novela, que está esta persona que se llama Justina, la niña Justina, que dice: ¿hay mayor castigo para una jovencita que un pueblo con iglesia y ojo que vigilan sus ardores? Quiere irse de aquí, salir del purgatorio. Llévame, le dice al visitante, pero él, como ella, solo tiene el presente, que no rueda hacia nada porque para él no hay ninguna forma de futuro. Es feliz cuando se hunde en la molicie del cuerpo de Justina, quebrando la insidia que lo perseguía. Afuera hay calor y el verde de las moscas dibuja espirales colgadas en el aire. Se deben oír campanas que caen sobre los techos. Las campanas recuerdan a los habitantes que un día más les ha sido concedido. Están diciendo gracias por la vida, por el pan y por permitirnos pasar la noche sin que Satán venga a sacarnos de las casas con ametralladoras y coches celulares. Dios gracias, somos tan pecadores. Bueno, los que no la leyeron, me imagino que salen corriendo a leerla después de esto. Muchas gracias, Florencia. Yo lo quería acotar ahí cuando mencionabas a todas las protagonistas y esta cosa de que no son víctimas. Me acordaba la interpretación que hizo Camila Sosa Villada de María Muratore, muy interesante también.
Y otra cosa que me quedó dando vueltas, pero eso para preguntarle tal vez a Moira, que leí algo, o sea, si bien sus novelas están como alrededor de toda la Argentina, tengo entendido que ella no viajó a muchos de estos lugares, que era todo, digamos, construcción literaria. ¿Es así? ¿Contesto ahora o dejamos a Irma? Bueno, sí, Después sí, me sí. preguntan lo que Sí, su totalmente. biografía, Lo dejo. conocida su biografía y es de donde ella viene, que no todo el mundo conoce, por lo que escribe. Dale, ahora tal cual, vamos a dejar a Irma y lo dejamos pendiente. Bueno, gracias. Trataré de ser breve, porque cuando me puse a pensar y rememoré, además de que me puse muy nerviosa, en el año 97 se le hizo un homenaje a Libertad en la Biblioteca Nacional y hablaron Nora Domínguez y Mónica Cifrin de su obra, y a mí me tocó hablar de ella como persona. Yo no dormí esa noche porque decía, Libertad me va a matar. Si había una persona que no quería que se ventilara su vida privada, era ella. Tenía un perfil bajísimo. Y ahora me siento igual. En aquel momento tenía un texto escrito, pero ahora no tengo nada. Entonces, pienso que aquellos que la conocieron van a decir, no, Libertad no era así. Es que, bueno, Libertad yo la veo desde la perspectiva de mi relación, de mi paradigma, de la distancia, de las emociones. Así que perdónenme, espero que no salga gente enojada, porque cuando presenté mi primer libro se armó un quilombo bárbaro, toda la familia peleada. Libertad yo la conocí justamente cuando presentó mi primer libro, porque fue jurado del premio del Fondo de las Artes. Y ella me dijo, sí, te presento, pero venite al primer encuentro nacional de escritoras, que ella lo hacía en la casa de San Luis. Así que yo llegué y le entregué mi libro a ella, y ella tenía una valijita chiquita donde metía una cantidad de libros impresionante. Yo decía, no va a encontrar el mío. Eso fue una cosa muy importante. Nosotros pensamos que un encuentro nacional de escritoras, desde la perspectiva del siglo XXI, después de la globalización, que aparece esta cosa de lo minúsculo, de lo regional, de las identidades de grupos, pero en el año 88 no se había hecho nunca un primer encuentro nacional de escritoras. O sea, esto es una cosa que yo decía, la pucha, cuando va pasando el tiempo y voy viendo el sentido de las cosas, ¿no? Fue una cosa muy importante. Ella se vanagloriaba, no se vanagloriaba, se sentía muy orgullosa. Bueno, ella tenía un tono muy particular. Libertad tenía una especie de manera de hablar muy épica, muy teatral, pero no era una teatralidad ceremoniosa, era una teatralidad irónica. Ella veía la vida realzadamente, y Joaquín veía las cosas irónicamente, sarcásticamente y en un tono bajo, y entre los dos se complementaban maravillosamente. Libertad lo corregía y él decía que sí. Bueno, este primer encuentro, ella les pagó, decía, yo les pagué todo el viaje, la estadía, y hasta creo que había cupones de comida. Fue una cosa impresionante porque, claro, hay que vivir en provincia. Yo viví un tiempo en provincia y sentir que Buenos Aires es como la Meca, ¿no? En ese primer encuentro pasaron los años y yo me seguí cruzando con escritoras, y el impacto fue enorme. Pensemos que se hizo un encuentro también por Odíger en el año 98, 99. Y después hicimos un movimiento en el 2000 cuando vino que nos fracasó en parte por el 2001 y en parte porque no había un liderazgo. Había muchos roces entre nosotras. Con Libertad jamás hubo problemas de roces entre la cantidad de mujeres que éramos. Ella tenía una conciencia de lo que era ser cabeza, pero a su vez reconocer en el otro el valor. A cualquiera que haya publicado un libro, ella lo adoraba. Si era mujer y era escritora, ya está. Eso era motivo de alabanza, ¿no? Para ella era el binomio maravilloso. Después de eso, bueno, presentó mi primer libro, pasé el mal trago ese y demás, ella me dijo lo que tenía que hacer, buscate a alguien que hable bien, trata de que vengan tus amigos y allá vamos. Yo quiero terminar leyendo lo que ella dijo, no de mi libro, sino de las mujeres escritoras, pero lo voy a decir al final. Bueno, un día suena el teléfono y me dice, mira, yo creo que este movimiento no se puede quedar acá,
vamos a seguir integrando las escritoras, vamos a viajar nosotras y vamos a hacer que ellas vengan acá. Y ahí empezó algo donde no se les pagaba el viaje. Y vamos a llevar tu libro primero. Así que viajé con Joaquín a Santa Fe, fue un viaje hermosísimo. Joaquín me contó anécdotas de Borges, tenía una cantidad de anécdotas que yo creo que las inventaba él, porque todos los días tenía una nueva. Y bueno, y después viajé a otras provincias, sacábamos notas acá, venían las escritoras. Bueno, eso empezó a cobrar fuerza, porque a partir de ese movimiento, no nos olvidemos que veníamos de la dictadura. Entonces, esta disgregación, esta sensación de aislamiento, no fue fácil, no se sacó de un día para el otro. Y esto de reconocerse en la otra, de tener conciencia de que hay de que éramos todas una unidad, de que teníamos que pensarnos como nación primero, eso lo traía ella del peronismo, para después integrarnos. Ella le daba un valor enorme y las escritoras estábamos enloquecidas porque estábamos forjando una identidad, ¿no?, colectiva. Bueno, un día hablo por teléfono con ella y se queja de que tiene cartas, que les manda muchas cartas, pero ella le manda muchas cartas. Entonces le digo, Libertad, ¿no crees que te escribo yo las cartas? Me dice, bueno. Entonces yo tenía que ir a la casa, ella me dictaba la carta, se hacía largo, le digo, mira, ¿por qué no me la dictas por teléfono? Yo tenía esos grabadores chiquitos y ella me grababa en cassette. Y yo la desgrababa con la máquina mecánica, porque no hay otra cosa. Y entonces le digo, sí, pero tengo que volver a tu casa. Yo tenía a mis abuelos ancianos, tenía muchos problemas familiares. Y le digo, ¿y si te invito a la firma? Bueno, me dice. La cosa es que yo le invitaba, pero ella primero se cercioró de que no fuera un zafarrancho, de que se la invitara bien. Así que yo le invitaba a la firma y mandábamos desde el correo central. Libertad se sentía muy orgullosa y decía, Irma manda las cartas del correo central y ya nos conocen el correo central, porque todo tenía siempre ese realce, ¿no? Yo recuerdo cosas, de las cosas que recuerdo que se puedan contar, era esta cosa que ella tenía, la capacidad para ver a las personas. Apenas veía una persona sabía cómo era, como una especie de, yo creo que era una chamana, ¿no? Así como ella dice que escribió el río de las congojas porque escuchó una voz de la abuela, ella tenía una capacidad enorme, pero por otro lado tenía un despiste terrible. Entonces, un día llego a la casa y lo veo a Joaquín refregándose la mano de ella, caminando de una punta a la otra. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Te sentís mal? Bueno, enfermedad de Libertad, ya sabemos. No, es que acabo de hablar con una mujer, estuve media hora con una escritora y creía que era otra y no me acuerdo. Joaquín me dice, no te preocupes que ella es más desmemoriada que vos. No, mentira, ahora no sé. Bueno. Y otra cosa que ella me contó que era muy graciosa, cuando presentó el Río de las Congojas, el primero, de tapa celeste, tenía las dedicatorias y estaban dos famosos historiadores. Los historiadores en ese momento eran como las actrices, eran como las escritoras, les hacían reportajes, salían en todos los diarios, en la televisión pública. Entonces ella le dio vergüenza preguntarle el nombre. Entonces dijo, debe ser fulano, debe ser fulano. Después de atrás viene el otro, con el que ella pensó que era confundida, le dijo, José fulano. Y se quedó pensando, dice, no, me parece que me equivoqué. Y mira allá lejos y ve que los dos están intercambiando. Pero bueno, yo lo que sí siento con respecto a Joaquín y Libertad, siempre se dice que Victoria Ocampo hacía un cenáculo y que ella traía a los escritores y que eso marcó una historia en la literatura nacional. Yo creo que Libertad y Joaquín, Libertad hizo en forma pública, es decir, toda esta tarea, toda esta militancia con la literatura escrita por mujeres, pero ellos en la vida privada eran gestores culturales. Ibas a la casa y te encontrabas siempre con alguien, todas nos conocíamos a través de ella potenciaba el trabajo, lo que ella hacía por las escritoras no lo hacía por la propia obra, ella se escondía. Cuando vino a la Argentina Juan Ramón Jiménez, había 3 escritoras que fueron elegidas jóvenes, hay toda una historia detrás de eso, que eran María Granata, Libertad de Mitrópolis y María Elena Bosch. La foto que circula por internet, no sé si hay otra, está María Elena y está María. Libertad no está.
Libertad se escondía de la foto. El día que le hicieron el homenaje, estábamos todas mirando para adelante y ella está mirando para abajo. Ella decía una cosa, ella decía dos frases que a mí me impresionaban. Una era, clásica, que vos la sabés, si yo no tuviera esta enfermedad, que la tenía desde joven, nadie me hubiera parado. Pero nadie la paraba igual. Ibas al hospital y te decía, hay que escribirle a fulano, y yo sacaba la libretita. Y la otra que decía era, yo no me ando meneando en las redacciones de las revistas ni de los diarios. Las dos hablan de un movimiento opuesto, el salir hacia afuera y el otro no mostrarse, ¿no? Y yo creo que eso la definía a ella, esa fuerza que ella tenía para cosas, para los otros, para lo social, pero no para ella, ¿no? Esa especie de pudor. Ahora, lo que Joaquín y ella hicieron es construir una identidad social de los escritores. Joaquín estaba rodeado de poetas, del entierro de Libertad, había montones de poetas jóvenes que en los 90 lo empezaron a seguir a Joaquín. Y eso que ella hizo ha dejado huella, nos ha creado a todas una sensación de pertenencia, porque además, como veníamos de la dictadura, este corte generacional que se había producido, ellos eran los dos, eran como la referencia de las generaciones anteriores que habíamos perdido, ¿no? Yo quiero terminar leyendo lo que ella dijo en la presentación de mi libro, no sobre mi libro, sino sobre las mujeres escritoras. Es corto. Dice, las mujeres han vía de escape como confesión, o las más de las veces como transgresión. Un papel y un lápiz son algo tan pequeño y de poco cuerpo, que se lo oculta en cualquier sitio de la casa. No ocupa lugar y no despierta sospecha, puesto que puede pasar por recetas de cocina que se copian. Por eso, durante largo tiempo, el silencio de muchas mujeres escritoras o no constituyó un espacio de resistencia al poder de los otros. Lo que impone temor genera silencio, el no decir. El decir público fue ocupado siempre por el autoritarismo y la violencia. Hoy en día, la escritora es aquella a quien el poder otorga y quita la palabra, no la que lo toma como dueña y señora. A menudo para las mujeres tomar conciencia de esto mediante la escritura ha sido trágico. Recordemos a Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Virginia Woolf y tantas otras. Hoy las escritoras buscan delinear un espacio propio en el texto y allí escribir lo que no se puede decir en otras zonas. Dicho en otros términos, desde el lugar que se le ha asignado y las mujeres aceptaron. Se busca cambiar no solamente el sentido de este lugar, sino también el sentido mismo de lo que se instaura en él. Hay un gesto típico del superior cuando otorga la palabra al subalterno y es cuando dice, tiene la palabra fulano o fulana de tal. Después de usarla hay que volver al silencio. Ese gesto es aplicable a las escritoras cuando publican en los grandes diarios o el libro. Después tienen que callar, porque la palabra pública